¿Qué tal, genios? Durante la historia, el humano ha competido por ser el más fuerte o tener poder sobre los demás, sobre todo si hablamos de naciones, llegando a usar los procesos más bélicos e inhumanos. Estos son 10 datos interesantes. Primera Guerra Mundial. El inicio de la guerra. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, el nacionalista serbo-bosnio Gavrilo Princip, quien pertenecía al movimiento Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia, asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, y a su esposa, la condesa Sofía Chotek. Un mes después del atentado, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que dio paso al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Escasez de Biblias de bolsillo. Durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en Gran Bretaña se agotaron las Biblias de bolsillo, ya que todas las madres decidieron proteger espiritualmente a sus hijos, por lo que la compra de estas se popularizó hasta que se agotaron. Se decía que llevar las Biblias les protegía. Incluso algunos soldados se salvaron de las balas enemigas, ya que estas impactaron en las Biblias. El debut de armas químicas. Durante la Primera Guerra Mundial aparecieron las armas químicas. El 16 de abril de 1915, los alemanes lanzaron por primera vez en la batalla de Ypres el gas cloro, que actuaba como un agente sofocante. Durante la guerra, alrededor de 100.000 personas murieron y más de 1 millón fueron afectadas por ataques químicos. El uso de estas armas no fue exclusivo de los alemanes. Los británicos y franceses también desarrollaron y lanzaron sus gases químicos en las trincheras. El padre de la guerra química. El químico alemán Fritz, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Química de 1918, es considerado como el padre de la guerra química, ya que abogó por el uso de cloro y otros gases venenosos como armas contra las tropas aliadas en la guerra de las trincheras. Fue ascendido al rango de capitán y nombrado director de la sección química del Ministerio de Guerra, y estuvo presente cuando el gas de cloro fue lanzado con eficiencia devastadora durante la batalla de Ypres en 1915. Sus críticos lo tildaron de criminal de guerra, una acusación también lanzada por su propia esposa, una destacada química y pacifista que se suicidó poco después. La Guerra de las Abejas. La única colonia alemana que se resistió hasta el final de la guerra fue el África Oriental Alemana, defendida por el coronel Paul Emil von Lettow-Vorbeck. El 4 de noviembre de 1914, en el pueblo portuario de Tanga, un contingente inglés con tropas coloniales indias que pretendían conquistar la colonia fueron atacados por un gigantesco enjambre de abejas. A pesar de que las tropas alemanas, con ayuda de los askaris de la tribu Wajeje, estaban en desventaja en 8-1 frente a los británicos. Este hecho los ayudó, ya que la operación británica resultó un fracaso. Los indios e ingleses huyeron dejando en manos de los alemanes toneladas de armas y munición con los que von Lettow resistiría hasta el final de la guerra. La tregua en la Navidad de 1914. Durante la Navidad de 1914, aproximadamente 100.000 soldados británicos y alemanes participaron en una tregua no oficial a lo largo del frente occidental para llevar celebraciones. Se sabe que los dos bandos cantaron villancicos e intercambiaron comida, tabaco, alcohol y objetos valiosos. Además, aprovecharon la tregua para auxiliar a los heridos y recuperar cuerpos de aliados. También se cuenta que disputaron un partido de fútbol que, según diversas fuentes históricas, los alemanes ganaron 3-2. A la mañana siguiente, los soldados regresaron a las trincheras y se reanudó el combate. El Barón Rojo. El alemán Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo por haber pintado su avión de este color para ser reconocido rápidamente por sus adversarios, pasó a la historia de la aviación militar por ser el mejor piloto de caza de la historia. Llegó a dirigir 58 misiones, en las que se le atribuyen un total de 80 aviones derribados confirmados, y se especula que podrían llegar a ser un total de 150 si se le suman los no confirmados. Al finalizar la campaña, su unidad había derribado 644 aviones y sufrido tan solo 56 bajas, por lo que fue condecorado con la Cruz del Mérito.
El telegrama Zimmermann. En enero de 1917, el secretario de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a sus embajadores en Washington, D.C. y México, Distrito Federal, indicándoles que buscaban un acuerdo con el presidente de México, Venustiano Carranza, para que atacara a Estados Unidos. A cambio, Alemania prometía una sustancial compensación económica y la recuperación de los estados de Texas, Arizona, Nuevo México y parte de California. El telegrama fue interceptado por la inteligencia británica, y cuando se dio a conocer, el Congreso de Estados Unidos aprobó rápidamente un presupuesto de emergencia para mejorar los números y recursos, por lo que el 4 de abril de 1917, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, garantizando la victoria de la Triple Entente. Formalmente, el 14 de abril, el gobierno de Venustiano Carranza declinó la oferta. El héroe de guerra. El miembro del ejército británico con más condecoraciones durante la Primera Guerra Mundial, Henry Tanday, dijo que le perdonó la vida a varios alemanes indefensos en la batalla de Ypres. Mencionó sobre un soldado en específico diciendo: apunté, pero no podía disparar a un hombre herido, así que lo dejé ir. En 1938, el primer ministro británico, Chamberlain, visitó al líder alemán en su mansión de los Alpes, donde vio una reproducción de un famoso cuadro llamado The Menin Crossroads, en la que el artista italiano Fortunino Matania había pintado el regimiento de Tanday y al propio Tanday en primer plano mientras cargaba a un soldado herido en la batalla de Ypres en 1914. El líder del Tercer Reich afirmó que Henry le perdonó la vida en un escenario similar. En sus palabras dijo: este hombre estuvo tan cerca de matarme que pensé que no volvería a ver a Alemania otra vez. Y por ello, le estaba profundamente agradecido, así que le pidió a Chamberlain que le transmitiera sus agradecimientos. Cuando Tanday descubrió que había tenido la vida de este soldado en sus manos, lamentó profundamente no haber disparado. Estaba tan arrepentido que con 49 años intentó volver a unirse a su viejo regimiento, diciendo que esta vez no lo dejaría escapar. La razón es que aquel joven soldado al que le había perdonado la vida era Adolf Hitler. Aunque el día de hoy hay serias dudas históricas de que fuera él quien le perdonara la vida, ya que hay datos que contradicen esto, debido a que las fechas no coinciden con los testimonios. La rendición. El 11 de noviembre de 1918, a las 5 de la mañana, en medio del bosque francés de Compiègne, se firmó el armisticio en un vagón de tren, lo que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Una delegación alemana firmó la rendición y 6 horas después se comunicó a todas las tropas en conflicto. Los términos impuestos exigían la retirada de los alemanes de los territorios que habían ocupado, además de entregar todas las armas y su artillería. Después de esto, un cabo del ejército alemán que había sido ingresado en un hospital militar a causa de un ataque con gas, se enteró de la rendición de su país. Según los médicos que se ocupaban de él, relataron que reaccionó de forma histérica al anuncio del armisticio. Un psiquiatra del ejército lo calificó de peligrosamente psicótico. El soldado nunca olvidó aquella humillación que representó para Alemania, la cual logró vengar el 22 de junio de 1940, cuando obligó a los franceses a firmar un nuevo armisticio, esta vez favorable para Alemania, para lo cual hizo mover el mismo vagón de tren al mismo lugar donde había terminado la Primera Guerra Mundial, lo cual marcaba el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Este soldado era el actual Führer de Alemania, al que todos llamaban Adolf Hitler. Si te gustó el video, ayúdanos compartiéndolo y déjanos tu like. Apóyanos viendo nuestro demás contenido. Síguenos en Instagram, donde podrás encontrar datos curiosos de varios temas. Déjanos tus comentarios sobre qué datos curiosos te gustaría que habláramos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar atento de nuevo contenido. Esto es Genius Contenido.